Ay, no puede ser. ¿Tú ya hiciste la tarea que nos dejaron? No he investigado nada. Pero si quieres nos juntamos para hacerlo los dos. Sí. Es que yo no veo caso que nos dejen tarea de esos personajes, investigar qué hicieron. Sí, es muy importante porque nosotros como futuros licenciados en educación primaria necesitamos conocer los personajes y sus aportaciones a la educación. Pero en ese caso serían muchísimas aportaciones y muchos personajes. La verdad sí, pero ahorita por suerte nada más nos tocó Celestine Freinet. Eso es lo que tenemos que investigar. ¿De Celestine Freinet? Ok. Pues hay que investigar. Sí, vamos. ¿Qué está pasando? ¿Se está moviendo? ¡Estoy temblando! ¡Ay! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos pudieran ayudar? ¿Me pueden prestar su teléfono celular? Es que estamos perdidas. ¿Nuestro qué? Sí, no sabemos dónde estamos. O su computadora, una computadora que nos presten, por favor. ¿Computadora ¿Qué no es tenemos? eso? No, la verdad es que no sabemos. ¿De qué dónde es son? eso. De México, venimos de México, de la ¿México? ciudad de Morelia. Pero si aquí es Francia, ¿qué están haciendo ¿Francia? aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Pero ¿a quién buscaban o qué estaban haciendo? Estábamos investigando una tarea que nos dejaron en la universidad, pero de repente empezó a temblar y quizá nos regresaron al pasado. ¿Al pasado? ¿Pero a quién buscaban o qué estaban haciendo? Nuestra tarea es sobre Celestine Freinet. Nosotros Freinet. lo conocemos. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? ¿Quieren? ¿Se los podemos presentar? ¿Nos van a llevar con él? Sí. Es nuestro maestro. Ay, muchísimas gracias. Pues sí, así pueden aprender un poco más sobre él estando con él. Vamos, acompáñanos. Gracias. Sí, vamos. Buenas tardes, maestro Celestino. Buenas tardes. Disculpe, ¿podemos pasar? Sí, claro, adelante. Hola, ¿cómo ha estado? Hola, muy bien. ¿Y usted? Sí. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues aquí ¿Qué con la pasó? novedad, maestro, lo que pasa es que traemos unas muchachas, pásenle. Sí, Quieren hacer unas preguntas, no sé si tenga tiempo de atendernos. claro que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿nos podemos sentar? Sí, siéntense. Mucho gusto, Hola, maestro. mucho gusto. Hola, mucho gusto. Siéntense. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente yo soy Celestine Freinet. Nací el 15 de octubre de 1896 en Francia. Algunos personajes en los que me basé y tuvieron gran influencia en mis obras y mi trabajo fue Pestalozzi y Rousseau. Pero antes que nada, quiero señalarles que mi pensamiento pedagógico tiene dos corrientes, que es la obrero socialista y la escuela nueva. La obrero socialista es para la educación para el trabajo, la escuela del pueblo y la pedagogía popular y moderna. Y la escuela nueva es la expresión libre. Bueno, me parece muy interesante el pensamiento pedagógico que nos acaba de explicar, pero
efectivamente, mis principios son 5. ¿Nos podría decir cuál es el primero, señor Freinet? Sí, claro que sí. El primero es el comportamiento escolar. Depende del estado físico del alumno. Ese principio, bueno, con mi compañera en el 2014, en la actualidad, allá en nuestra época, lo relacionamos mucho en que los niños, efectivamente, como usted dice, su comportamiento escolar es diferente porque su estado físico de cada uno es diferente. Bien, unos pueden tener hambre o simplemente su salud, o ir desvelados por cuestiones de trabajo o tarea. Sí, efectivamente, en eso me basé, en esos problemas, para que de allí surgió de esta forma. ¿Cuál es el segundo, perdón? El segundo es el aprendizaje precisa de motivación basado en el respeto y no en la autoridad. Muy bien. Pues me parece que ese es uno de los principios más importantes y que en la actualidad pues sigue valiendo, porque se tienen que crear ambientes de aprendizaje y mientras no haya un respeto y una confianza entre el maestro y el alumno, pues no puede haber un aprendizaje. Exactamente, no se debe de ver al maestro como la autoridad, sino que siempre debe haber esa relación de respeto, pero que el maestro no abuse, que no se vea como autoritarismo. Sí, así es. En realidad es muy interesante, señor Freinet, pero ahora nos podría mencionar su tercer principio, por favor. Y tercer principio es el orden y la disciplina. Bueno, ese se contrarresta al anterior, ¿no? Donde mencionaba que el niño tiene que ser motivado, pero sin necesidad de que haya autoridad. Pero también tiene que haber un orden. O sea, no porque el niño no vaya a tener una autoridad como tal, no quiere decir que vaya a ser indisciplinado o que vaya a tener malos comportamientos. Pero eso se va a ganar en base a que el maestro genere la confianza con el alumno para decirle, ¿sabes qué? Nos llevamos muy bien, puedes platicarme lo que tú quieras, pero siempre y cuando no tengas malos comportamientos en las clases, ¿no? Sí, así es. Pues también eso se basa en que el maestro debe exponer su trabajo mediante un orden, ¿no? Que no tiene que ser una exposición nada más así, sin estructura, y que a la vez el niño tiene que llevar en su libreta un orden, que tampoco debe de tener todas las asignaturas en una sola materia o que todos sus útiles estén tirados. Tiene que ver también con esos aspectos, me imagino. Sí, de esa manera fueron escritos mis pensamientos. Bien, ahora nos podría usted mencionar, por favor, el cuarto principio. El cuarto principio se llama: las clases deben basarse en la práctica y no ser solo teóricas. Bueno, señor Freinet, ¿sería usted tan amable de mencionarnos el quinto y último principio pedagógico? A él lo denominé como: el castigo es siempre un error. Muy bien, me parece que esto es muy interesante y sobre todo que necesitamos analizarlo desde varios puntos, porque es muy frecuente que hagan una travesura o que haya alguna problemática en el salón y lo primero que recurrimos es un castigo y no nos damos cuenta que esto es contraproducente en lugar de ocupar esa situación para el análisis o la reflexión del grupo y tomar los valores o diferentes asignaturas que se pueden abordar. Claro, yo estoy de acuerdo con mi compañera y muy de acuerdo con usted, con sus principios, señor Freinet. Bueno, maestro Freinet, entonces me gustaría que también nos hablara sobre los recursos didácticos que utilizó en su escuela. Sí. Fueron 3. El primero fue la imprenta, el segundo fue el periódico escolar y el tercero fue la biblioteca de trabajo. Maestro Freinet, también me gustaría que nos hablara sobre los recursos didácticos que utilizaba en su escuela. Sí. Los recursos didácticos eran 3. El primero era la imprenta. La imprenta, esas se manejaban periódicos y revistas, me supongo, ¿no? ¿Y qué se hacía con el dinero, con el presupuesto
Con la recaudación de ese recurso económico nos servía como para el mejoramiento de la escuela, cualquier gasto que se tenía. Ay, me parece muy interesante eso de la imprenta porque nosotros lo retomamos también en nuestra escuela normal, pues se llevan lo que vienen siendo los textos que escriben los alumnos, se publican en la Paideia. O también en Sendas, también son escritos que hacen los propios maestros de ahí de nuestra escuela normal. ¿Cuál sería el otro recurso didáctico, maestro? El siguiente es el periódico escolar. Y mediante el periódico escolar hacen la recopilación de los textos libres de los alumnos, me imagino. Sí, así es. Y creo que entonces el periódico escolar también era parte de lo que imprimían en la imprenta, aparte de las revistas. Maestro, ¿y el tercer recurso didáctico que manejan? ¿En qué se basa? Es la biblioteca de trabajo. O en la biblioteca de trabajo me imagino que es donde se recopilan los diccionarios, los libros de texto o los manuales para el uso para los niños, ¿no? Sí. A diferencia de nosotros, bueno, en nuestra época, en el año 2014, también se viene trabajando dentro del aula lo que es el rincón de lecturas y en la escuela la biblioteca escolar. Maestro, y quisiera saber acerca de cuál era la metodología que usaba en la escuela. Alguna de la metodología que usaban en la escuela, aquí tengo unos, son algunos de estos. Si quieres darle lectura, por favor. Ok. Muy bien, los textos libres que fomentaban los alumnos para que ellos pudieran expresarse y fomentar la creatividad y la imaginación. También nos dice del método natural de lectoescritura. Si me gustan, pues yo leí algo acerca de eso. Yo leí que tenía que hacerse de forma natural porque tenía que respetarse el interés del niño y sobre todo la edad, que no se debía forzar ni adelantar este proceso porque pues podía ser contraproducente, que tenía que el niño tener interés por la lectura y tener ahora sí que madurez adecuada. Y en eso también se basaba el tanteo experimental, ¿no? Que era como ensayo-error. En lo que nos quiere decir que el niño es un ser que cuenta con una serie de conocimientos previos y que la tendencia es experimentar, es que accione y que él mismo esté como jugando con lo que pueda tener enfrente para el aprendizaje. También nos dice, el dibujo libre. Tengo entendido que usted utilizaba en la escuela que los niños hicieran unos dibujos y los pegaran en las paredes para también fomentar la creatividad. Dice del consejo de cooperativa, que es como lo hacen aquí en las escuelas, que fomentan, no sé, para vender algunas cosas. Yo entendí que es a partir de esos, de la cooperativa también quería ahora sí que propiciar ambientes donde se aprendiera lo que viene siendo las matemáticas y los números, que no se viera de manera aislada. Bueno, yo tengo una duda. En la actualidad, ustedes que vienen de años más adelante, ¿cómo se maneja esto de la cooperativa? ¿Sigue funcionando o ya no? ¿Qué pasó con eso? Sí, efectivamente, en las escuelas sigue funcionando la cooperativa escolar. En algunas zonas rurales, la cooperativa viene estando a cargo de las madres de familia, pero por lo regular en las ciudades son personas especializadas en hacerle los alimentos a los niños. La diferencia aquí es que en muchas de las escuelas ya las cooperativas casi no las manejan los niños, entonces se perdió como esa conexión que había entre la práctica y la teoría. Ahora se deja más a cargo, como bien dice mi compañera, de las madres de familia o de los maestros. También dice que uno de los métodos es la distribución de tareas, en la cual pues los niños les tocaba a unos hacer el aseo un día, o que les tocaba ir a recoger, no sé, la cosecha del campo. No sé si eso también actualmente se sigue haciendo. Pues en las escuelas así rurales sí hay parcelas y algunos de los niños pues sí recogen la cosecha, pero ya es un poco menos. Y en donde sí se lleva más a cabo son en los cebetas, que ya son niveles más altos, en donde los adolescentes
también está como los ritmos de trabajo, en donde los niños, tengo entendido que se respetaba por decir, si alguno iba como un poco más rápido, él le costaba más fácil entender las cosas y uno que iba más lento, y también se les asignaba responsabilidades para que cada quien hiciera lo que le tocaba y se hiciera cargo de él mismo. O si no, también hay algunos alumnos que van más avanzados, pueden ayudarle a los niños que van más atrasados y ahí tienen más responsabilidad, pero también les ayuda a aprender a ellos, ¿no? Sí, efectivamente eso acá en el año 2014 lo manejamos como monitoreo, pero a la vez consideramos con mi compañera que puede ser contraproducente, maestro, porque la maestra o el maestro tiene que estar al pendiente del niño, que en realidad le ayude, que no le haga el trabajo o le haga la actividad que están haciendo. Entonces es un poco más de responsabilidad, pero todavía se lleva a cabo. Y aparte porque en toda esta metodología, pues siempre el trabajo no se consideraba como trabajo, sino como un juego. Sí, es muy importante lo que dicen porque el trabajo colaborativo ayuda a reforzar los valores, pero no se debe de rebasar los niveles. Maestra Freinet, ¿y para qué sirve la implementación de talleres? Los niños entran en un contacto con los elementos de la vida real e interacción con ellos. ¿Por qué cree que son importantes la implementación de talleres? Porque hay que tener confianza en la capacidad de innovación de los niños. Bueno, maestro, y nos mencionaba también que uno de sus talleres que usted implementó en la primaria fue el trabajo agrícola y la crianza de animales. ¿No es así? Bueno, en la actualidad, acá en nuestra época, se da lo que viene siendo el huerto escolar en las escuelas. Y otro de los talleres que manejaba también era herrería y carpintería. Sí, estos talleres actualmente siguen funcionando, pero ya en las secundarias se utilizan como implementación aparte de las asignaturas. Y el taller de costura no lo ven. También en las secundarias se lleva a cabo talleres de costura. Muy bien. Y también había otro taller que era de construcción mecánica. ¿Lo manejan todavía? En algunas escuelas se maneja, pero ya a nivel superior. Y aparte, los talleres estaban como divididos en dos. Esos talleres que acabo de mencionar eran como los diarios que utilizaba en la clase para los niños como de nivel primario, por así decirlo. Para los alumnos que eran más grandes, tengo entendido que se trabajaba con los talleres, pues sí, como de conocimiento. Bueno, en esos talleres, acá en la actualidad, vienen siendo como clases de regularización para los niños. Otro de los talleres creo que también era la experimentación. Pues eso se lleva a cabo como en las ciencias, en las asignaturas de ciencias, química. Física también, sí, ya son nivel superior. También había uno de expresión y comunicación gráfica. Sí. Pues eso sería como el diseño técnico que se lleva a cabo también en la secundaria, casi a nivel básico, no se utiliza en la primaria. Y otro taller que se implementaba era la creación y comunicación artística. Pues eso sí se llevan a cabo en la asignatura de educación artística, que es en la primaria y también en la secundaria. Puede verse reforzado con lo que le llaman teatro, música, artes plásticas. Eso viene siendo como creación artística. Me da gusto que se sigan haciendo los talleres que yo implementé. Así es, solo que a diferencia, debido al avance de la tecnología y de la ciencia, se ha visto la necesidad de implementar otros talleres nuevos, como vendría siendo informática o computación. Me Me di a la tarea de crear la escuela nueva.
la cual las características de la escuela nueva son: los niños trabajan, comen y duermen ahí. La decoración de las paredes con sus trabajos, sus dibujos, está rodeado de un bosque. También el cuidado del huerto y animales. Las clases al aire libre. Los talleres especializados y los trabajos mediante el juego.